Bienvenidos a Ecología para Llevar, un nuevo proyecto de Comunica. ¡Comenzamos! Hola amigos, una vez más aquí en Ecología para Llevar, en este tercer podcast. Y bueno, como cada semana traemos especialistas para que nos compartan información y también su experiencia en métodos y alternativas en el cambio climático y calentamiento global. Y bueno, recuerden que en nuestra página de Facebook, Ecomunica, les subimos más información sobre este tema, así como infografías y artículos que serán de ayuda para complementar el tema. Y bueno, el tema de hoy es la educación ambiental y tenemos a la experta en el tema, Adriana Valencia, que es doctora en innovación educativa. Bienvenida. Antes que nada, pues muchas gracias por aceptar la invitación de venir a Ecología para Llevar. Y bueno, vamos a plantear los problemas que hay en la actualidad, estos problemas del calentamiento global, de cambios climáticos, que se cuestiona si en verdad la sociedad tiene un conocimiento previo de lo que está sucediendo, cómo prevenirlo, existe realmente esa conciencia en la sociedad y también qué tan importante es que la educación lo fomente. Entonces, este término de educación ambiental, pues es la capacidad de tener, de aprender los previos al calentamiento global, a los cambios climáticos y generar una conciencia para las acciones que se pueden llevar a cabo en alguna problemática. Entonces, ¿qué me puedes complementar sobre eso? Pues sí, creo que ahorita está muy en boga la educación por competencias, porque no es solamente los conocimientos. No sé si te tocaba en tus tiempos, en mis tiempos, que nos enseñaban los recursos renovables, no renovables, el ciclo del agua. Orgánico, no inorgánico. Ajá, inorgánico, orgánico. Entonces tenías los conocimientos y a lo mejor tú sabías que había que cuidar el agua, ese es tu conocimiento, pero de ahí que lo llevaras a una actitud, un comportamiento de realmente cuidar el agua, había una brecha muy grande. Y justamente la educación por competencias lo que busca es desarrollar no solo conocimientos, sino también habilidades, actitudes, valores, que tú llegues a implementarlos y a resolver problemáticas actuales. Ok, vamos a un ejemplo de educación ambiental con 3 enfoques. Uno que es el conservacionista, que ahorita nos vas a explicar un poco, biologista y sustentable. Estos enfoques son los principales para una educación ambiental. En los niveles que sea, un ejemplo actual. Sí, digamos, por ejemplo, el incendio en el Amazonas, ¿no? Que últimamente, en los últimos años se han registrado hasta un 80% más de incendios de lo normal. El enfoque actual, pienso yo, es ligar la ecología con biología. Entonces, en biología te dan una embarradita del tema de ecología y te dicen que los árboles cumplen una función importante sobre la producción de oxígeno y que el Amazonas es el pulmón de la tierra y hay que cuidar. Ese sería el enfoque biológico. Se queda muy en la parte del conocimiento. Está el enfoque conservacionista. Hay que cuidar y reforestar y lo que está pasando en el Amazonas está mal. Ahora es algo del estilo. Creo que se me sigue cayendo el micrófono. Y está el otro enfoque, el sustentable, que entiende que esta problemática que está pasando no solamente se está incendiando el Amazonas, sino algo está pasando y se investigan todos los factores económicos, políticos, sociales, culturales que hay detrás y se descubre que la problemática real es que están talando árboles para poder sembrar, para poder tener animales, porque pues Brasil es un país con pobreza, entonces el que tú reforestes va a ser únicamente que talen otra vez y que vuelvan a incendiar. Entonces, descubrir la problemática más allá, el enfoque conservacionista, permite obtener propuestas de solución más viables que los otros dos enfoques. ¿Y en el tema de lo sustentable? Pues la parte sustentable, de hecho, surge por esta idea de sí tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, pero también tenemos que darles la oportunidad a las siguientes generaciones de que aprovechen y satisfagan sus necesidades, porque estábamos siendo como muy centrados en nosotros mismos, muy egoístas, sin pensar en los demás, ¿no? En que, bueno, el agua es para mí,
no me importa si las siguientes generaciones van a tener agua. Entonces, el enfoque sustentable es cómo podemos hacer que estos granjeros sí tengan espacios para sembrar sin sacrificar el Amazonas. Entonces, es buscar este equilibrio. Hablando de futuras generaciones, ¿qué tan importante sería integrar la materia o los planes, digamos que de educación ambiental en un sistema educativo? ¿Qué tan importante podría ser? Pues es bastante importante. Ahorita en México no está integrado formalmente en el currículum. No es una materia, no está dentro de los libros de texto. La SEP no está dándole la importancia que debería, a pesar de que esté el Acuerdo 2030 y se le pidió que le incluyera, porque la verdad tenemos otras cosas importantes que atender. Hay niños que no saben leer y escribir bien. Los resultados de la prueba PISA nos indican que hay problemas en lenguaje, que hay problemas en matemáticas, y entonces la ecología tristemente está un poco tomada de lado. Ahora, hay investigadores en educación, que dicen que incorporarlo solamente como una materia más en el currículum no es suficiente, sino que la debes de volver algo interdisciplinario, que se mezcle con las otras disciplinas. ¿Qué organizaciones, vamos a aterrizarnos en México, organizaciones pues sí, gubernamentales, más o menos tienen esta noción de, es que sí hay que enseñar sobre la educación ambiental? Sí, realmente el gobierno le dejó el papel a la Semarnat, y es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y esta secretaría pues no tiene injerencia sobre los planes de estudio, sobre los libros de texto. Ellos lo que pueden hacer es talleres, cursos, capacitaciones, folletos, cuestiones muy aisladas, incluso son acciones atomizadas que por separado no alcanzan como a impactar tanto como si la SEP hubiera estado a cargo. Entonces, una de las propuestas es pasar esa obligación de la Semarnat a la SEP. Entiendo que en el plan de estudios es muy difícil un cambio, con todos los problemas que ha habido atrás, la reforma educativa y todo eso. Sí hay obstáculos en cambiar el plan de estudios enfocado a la educación ambiental. Pero uno como profesor, ¿crees que podría aplicarlo individualmente como profesor? Aplicar sus conocimientos ambientales o para enseñárselos a los alumnos. ¿Eso sería el comienzo de algo? Sí hay obstáculos en el sentido de que ya el programa ya está diseñado, ya está planeado, y como profesor tú tienes que cumplir ciertos temas, ciertos objetivos, y el que tú introduzcas un objetivo adicional va a hacer que a los demás les dediques menos tiempo o trates de compactar. Puede hacer que te atrases, y a veces la prioridad se da a las evaluaciones, y dado que la parte ecológica no es algo que se evalúe, no impacta tanto. Además, como profesor, rara vez estamos capacitados en temas ecológicos. Entonces, entre que la falta de tiempo, la falta de educación y la falta de apoyo o de recursos, puede ser muy difícil. Claro que si un profesor en verdad está muy comprometido con el tema y lo quiere integrar a su materia, puede ser un profesor de matemáticas que esté hablando sobre cómo está incrementando la población y el consumo de agua y la cantidad de agua que hay, y calcular cuántos años de agua nos quedan. Por ejemplo, esa es una manera de utilizar pues la progresión lineal, matemáticas para un proyecto real. Entonces creo que se puede ligar, por ejemplo, con historia, y ver, no sé, que los japoneses cazaban ballenas después de la Segunda Guerra Mundial porque se quedaron sin comida, sin alimento, y las ballenas eran una fuente de calorías a gran escala, ¿no? Es más que cazar un pescado. Entonces ahora está prohibido que cacen ballenas y ellos lo ven como algo cultural y quieren seguir cazando ballenas. Entonces hasta desde historia se puede ver el punto ecológico. Ahora, con estas nuevas tecnologías que tenemos a la mano, al menos los que estamos en el centro, sin hablar sobre esto del acceso, ¿cómo las nuevas tecnologías podría ser, o son más bien, una herramienta para crear una conciencia ambiental? Ok, de hecho, otra de las propuestas que se está haciendo es utilizar la tecnología
porque el incorporar la educación ambiental como materia, capacitar a los profesores, los libros de texto y demás implica un alto costo, pero hacer distintos centros o medios digitales en los que se pueda repartir esta información, estos proyectos, puede llegar a una mayor población a un menor costo sin quitarle tiempo a la escuela. Sería como algo extracurricular. Entonces, sí es una propuesta interesante. Se pueden tener realidad aumentada, donde tú ves tu plantita que va creciendo. Se pueden tener simulaciones. ¿Qué pasa si se siguen expandiendo estos fuegos en el Amazonas, ¿no? Si siguen cazando ballenas, volviendo a estos ejemplos? Se puede utilizar la tecnología para, pues, lo que ustedes están haciendo, ¿no? Dar conocimiento, información a otras personas. Que claro, en México hay lugares donde no hay electricidad, donde no hay internet. No hay internet. Si no tienen internet, no tienen computadoras. Si tienen computadoras, no tienen luz. Exacto. Así Entonces, sí también tiene esa limitante, pero sí podría llegar a cierto número de personas que pueden hacer una diferencia. Porque eso es lo importante de la educación ambiental. Todos tenemos nuestra huella en el ambiente. Desde que naces, ya estás generando basura. Entonces, o ya estás contaminando sin saberlo. Entonces, sí es una educación que le debe llegar a toda la población. Tú, aunque digas, es que es un niño de 5 años, es un niño de 5 años que ya le puede cerrar a la llave. Es un niño de 5 años que no puede tirar, que ya sabe que no debe tirar basura en las coladeras. Exacto. O más bien en la calle para que no se tapen las coladeras. Exacto. Entonces, desde cualquier edad ya empiezas a causar impacto positivo o negativo, dependiendo de la información que tú tengas. Y yo creo que también es generacional, porque educación, estamos hablando, sí, de un sistema educativo, de la escuela, pero yo creo que también en casa está el término de educación. Entonces también los papás, si los papás no tienen esa conciencia ambiental, ¿cómo se los pueden transmitir a los hijos? Exacto. ¿Sí? Y creo que a veces se desconoce el término. Sí, e incluso uno pensaría que entre mayor sea tu nivel socioeconómico, más conciencia hay, pero también hay mayor cultura de consumo. Las personas que más dinero tienen, de niveles altos, producen 1 kilo, una persona en promedio produce 1 kilo de basura al día, y en otros estratos producen 300 gramos al día. Entonces estamos contaminando más, siendo que podríamos tener más información al respecto. Vamos con la siguiente pregunta. A estos diferentes niveles educativos, a lo mejor puede ser preescolar, primaria, secundaria, licenciatura, incluso maestrías y doctorados, que ahorita están siendo un boom porque cada vez hay más oportunidades. ¿Cómo sería una propuesta educativa en estos niveles? Okay, primero sí se tendría que hacer parte del currículum oficial, que es educación obligatoria, porque actualmente ningún nivel educativo es obligatorio. Y es muy reciente las nuevas carreras de educación ambiental, arquitectura ecológica que están saliendo. En cuanto a posgrados, por ejemplo, de educación ambiental, en México tenemos maestrías, pero no tenemos doctorados. Los doctorados están en España, entonces la gente que tú tienes con doctorado en educación ambiental fue a estudiar en el extranjero. Entonces sí hacen falta. Pero respondiendo más tu pregunta, en cada nivel pues debe de ir aumentando la complejidad de lo que enseñamos, ¿no? En nivel primaria a lo mejor está bien ir enseñando estos hábitos, explicar que los recursos son limitados, pero tenemos acciones, y ya llegando al nivel universitario ya hablar de toda la parte sociocultural, política, económica, ya todas esas variables que influyen en el uso no moderado de los recursos. Y estaba yo buscando aquí varias propuestas educativas. Una de ellas es la perspectiva sistémica, ¿no? En la que hablan de este problema está ubicado en un nivel globalizado. Entonces también tienes que ver la interacción entre distintos países y cómo esta interacción entre países influye en la parte ecológica. Se está dando en un tiempo, en el capitalismo, entonces está muy padre eso. Pero una que me gustó mucho es la postura pragmática, que es, y se puede dar en primaria, ¿qué problema está pasando en esta comunidad o en tu casa o en esta escuela que tú puedes resolver? Entonces, a nivel muy cercano. Y está muy interesante eso porque puedes ver las implicaciones de la educación. No solamente se queda en un examen en el que, sí me distinguió entre recursos renovables y no renovables,
Si no se ven una cuenta de luz o de agua o de gas, de miren, ya bajamos nuestro consumo, o ya pesamos y ya no estamos produciendo 1 kilo de basura, ahora producimos 500 gramos, ¿no? Entonces es algo muy interesante que creo que se puede aplicar en todos los distintos niveles. Claro que a nivel primaria pues es ciérrale al agua, y a nivel preparatoria ya puede ser vamos a ir todos a limpiar el lago, o vamos a hacer una campaña publicitaria, algo ya más complejo. Ahora, yo tengo una duda. ¿Cómo dar clases a los niños, por ejemplo, de primaria sobre las consecuencias y la realidad del planeta? Yo tengo un ejemplo. Si tú le estás dando clase a un niño de primaria y sobre que el agua se va a acabar, le habla sobre el día cero, y el niño en su casa no tiene agua más que una vez a la semana. O sea, el niño ya lo está viviendo, no lo está viendo a futuro, lo está viviendo. Entonces, una pregunta sería, ¿cómo no sugestionar a los niños de que es que mañana a lo mejor ya no hay agua? No, a lo mejor mañana ya no vas a respirar limpio, a lo mejor mañana ya no van a existir árboles. Entonces, ¿cómo dar clases a un niño para que no se sugestione? Ahora, la otra pregunta sería, es que los niños ya están viviendo la realidad, ya están viviendo calles contaminadas, ya están viendo inundaciones, ya están viendo incendios y en su casa no hay agua, ya están perjudicados, ya están viviendo con eso pues todos los días. ¿Cómo le enseñas a un niño digamos en el nivel primaria a que no se sugestione o a que tome conciencia de lo que él está viviendo? Ok, sí, creo que justamente no se trata de crear pánico. Sí, eso es lo que tendería a pasar si no hacemos algo. Y es empoderar a los niños, una postura crítica de ustedes pueden hacer algo al respecto, ya lo están viviendo, ya saben lo que es no tener agua, hay que cuidarla. Y creo que también la educación se debe de adaptar al contexto, a la realidad de los niños. No les vas a hablar de las ballenas en Japón a niños que tienen problemáticas más graves y cercanas. Creo que ahí algo que se debería de hacer es incluso los libros de texto, enfocarlo a la comunidad. Por ejemplo, en los lugares indígenas, ellos tienen una ideología sobre los sembradíos, sobre la tierra y demás. Y el que tú vengas y le impongas otra ideología, una ideología más capitalista de explotación, pues también hay este choque cultural. Entonces creo que la educación debe de tomar muy en cuenta la realidad y servir como una herramienta para mejorar esa realidad. Y no ser algo totalmente descontextualizado y hablarte de problemáticas que a los niños no les están importando directamente, no les están afectando. En tu experiencia como profesora en preparatoria, ¿los alumnos alguna vez mencionaron o en su círculo o en tu clase la palabra ambiental, la palabra ecología? Casi no, realmente no es como de las prioridades que haya, porque, yo estaba dando clases en una institución privada, de nuevo te mencionaba que es otro nivel social, y en ese nivel lo que predomina es este consumo, esta idea de que los recursos naturales sirven para ser explotados y sirven para nosotros, ¿sabes? Y es una idea de que mi celular ya no sirve tanto, lo voy a cambiar, y cambiar celular cada 6 meses. Sí. Es una idea de me compro mi botella de agua y la tiro y me compro otra botella de agua y la tiro y me compro otra, ¿no? No se está... Porque este mismo lujo, este mismo dinero te permite consumir más y no darte cuenta de que hay gente que no está en tu posición. De cierta manera es como vivir en una burbuja. Y creo que parte importante de romper esa burbuja es exponerlos a otras realidades. Que vean que hay niños que de verdad no tienen ni siquiera el celular. Y tú el tuyo, porque ya no funciona, lo tiras. Entonces... O porque ya salió otro. O porque ya salió otro, porque ya es nuevo, ¿no? Porque ya tiene 3 cámaras. Sí, por ejemplo, estaba yo leyendo de la cantidad de agua que se necesita para producir una playera.
son 2.700 litros de agua. Una playera. Una playera de algodón. ¿Y cuántas veces tienes la playera que todavía te sirve y dices, pero ya pasó de moda? Y sigue la otra playera y los pantalones, y entonces temporada otoño-invierno. Y no te das cuenta de la cantidad de recursos que se desperdiciaron para una playera que solo te pusiste 2 o 3 veces, o un vestido que dices, nadie más me lo va a volver a ver y está ahí guardado, ¿no? Entonces creo, la verdad, que tristemente, no porque recibas una educación cara, estás recibiendo una buena educación, o una educación ecológica en este caso. ¿Crees que en un futuro el hecho que tú tengas como nivel educativo una conciencia ecológica, así hayas estudiado arquitectura, comunicación, administración de empresas, pero a lo mejor tomaste, ya que no es difícil cambiar un plan de estudios enfocado a la ecología, pero a lo mejor tomaste un diplomado de ecología, cualquiera que sea el nombre? ¿Crees que en un futuro sea algo particular en un currículum? Creo que va a ser un plus. Ahorita estamos afortunadamente en la posición de que las empresas dicen, mira, ahorro agua, ¿no? Y es como algo que les sirve de publicidad o de responsabilidad social. Ahorita. Pero en un futuro va a ser, si no ahorramos agua, no tenemos agua. O el costo del agua es altísimo. Va a ser una necesidad. Ahorita lo vemos opcional, porque nos negamos mucho a ver las cosas como son. Pero después, los recursos limitados implican también un costo, y las empresas van a querer bajar costos, y ser ecológico va a ser un must, algo que debes de tener. Pues yo creo que, por ejemplo, ahora que me mencionas las empresas, creo las empresas hasta ahorita han sido las que más movimiento han tenido en cuanto a la ecología. Obviamente, al tener más movimiento en esta visión ecologista, sustentable, sostenible, necesitan expertos en el tema. Pero, por ejemplo, tú eres química, obviamente sí estás relacionado con la naturaleza, pero ¿qué tan consciente eres o qué tanto tienes esa educación ambiental para aplicarlo en tu trabajo? Al fin de cuentas dices, es un plus, por supuesto, es como el inglés, o sea, si tienes un inglés avanzado es un plus en tu currículum, ¿no? Ahora viene el tema de que, ok, estudias algo súper ecológico, ¿qué tan pagado está? Yo creo que es igual de demandante como muchas otras carreras y otras especialidades en el tema, ¿no? ¿Tú qué recomendarías ahorita, a lo mejor para alumnos que nos están viendo, para profesores que ojalá también nos vean, qué recomendarías para, pues, poner su granito de arena en la educación? Ok, antes de responder eso, quería responder la otra. Sí es importante que existan expertos en ecología, sobre todo para las decisiones que están tomando el gobierno. El gobierno ya impuso en muchos lugares que está prohibida la bolsa de plástico, y todo el mundo anda con su bolsa de tela y demás, ¿no? Pero es una política que no tiene bases científicas. Investigaciones sobre el tema demuestran que el impacto de una bolsa de plástico en el medio ambiente es muy bajo. Para producirlo es muy bajo. Sí impacta en cuanto a que muchos de ellos se van al agua y no se biodegradan, pero si esa bolsa de plástico es incinerada, que es lo que recomiendan los expertos para que no contamine tanto, realmente su impacto es muy bajo. En cambio, una bolsa de tela, te mencionaba que para producirla se requieren 1.320 galones de agua, y el impacto ecológico que causó producirla equivale al impacto de 7.100 bolsas de plástico. Entonces, para que tú fueras una persona ecológica, tendrías que usar 7.100 veces tu bolsita de tela en lugar de la bolsa de plástico. Entonces, el gobierno está estableciendo pautas que van en contra de hecho, causan más daño ambiental del que uno pensaría. Entonces, ¿se requieren expertos para el gobierno? Sí. ¿Se requieren expertos para una empresa? Sí. Para una escuela, sin duda. Expertos que realmente sepan qué toma de decisiones es mejor. El conocimiento te va a servir para tomar mejores decisiones. ¿Y cómo podemos ayudar? ¿Cómo dejemos nuestro granito de arena? Pues ahorita has de pensar, rayos, tengo que súper informarme qué causa más impacto, si estas botellas si o estas otras. Si compro un cepillo de bambú o un cepillo de plástico. Exacto, ¿qué es peor? Y
Y justamente en esta confusión, pues varios le han preguntado a los expertos, ¿qué hacemos? Y los expertos te dicen, usa las cosas que ya tienes la mayor cantidad de veces que puedas y trata de no comprar más. Trata de no consumir más. El consumo es lo que más te afecta. Si tú esa bolsa de plástico la usas 20 veces hasta que se te deshace, ya hiciste mucho para el planeta. Esa bolsa de tela que ya compraste, úsala 7,000 veces, 10,000 veces hasta que se te desgaste. Ok, estamos en un momento en el que medios de comunicación tradicional no te dicen qué es un calentamiento, qué está pasando con el calentamiento global. Te dice que no tires basura porque los osos polares se están muriendo en los medios tradicionales. Ahora, con este acceso que ya hablábamos del internet, pues hay más información, pero a la vez hay sobreinformación. Sí. ¿Qué recomiendas? Que también crearte un criterio para saber qué de lo que lees es bueno y es malo, ponerlo en una balanza. Sí, se necesita una educación crítica. Creo yo que no todas las fuentes son confiables. ¿Quién te está diciendo que mejor utilices las bolsas de tela? ¿Los que te las venden? ¿No? ¿O el mismo gobierno? Entonces checa, en lugar de Google, busca Google Scholar o busca fuentes que sean fidedignas, estudios donde se vea, pusimos estas bolsas de plástico a degradarse en estas condiciones y esta otra bolsa de otro tipo de plástico en estas otras condiciones. Algo más científico, algo más experimental. A veces le creemos más a Facebook que a un estudio científico. Al fin de cuentas. Bueno, pues te agradecemos mucho que hayas venido y que nos hayas dado tu opinión y también compartido la información que sabes respecto a esas problemáticas, qué obstáculos hay. ¿Hay solución? Posiblemente, si hay población. Pero más que nada dejar esa huella y empezar por una educación ambiental, pues en tu vida diaria. Toma conciencia de ello. Así que muchas gracias por haber venido. Y bueno, el tema de hoy fue la educación ambiental, enfocado también a un sistema educativo que hay en México, posiblemente en otros países sea diferente. Pues síganos en nuestra página de Facebook, Comunica, donde compartiremos más información sobre esta educación ambiental, artículos, y pues también no dejen de ver los podcasts. Todavía falta uno más y también hay 2 anteriores sobre productos ecológicos, que también es otro punto de vista, y también sobre la hidroponía, que es una alternativa ecológica, que pues hacerlo desde tu casa, de tu propio negocio. Entonces, muchas gracias a Adriana Valencia. Esto fue Ecología para Llevar. Hasta la próxima. Esto fue Ecología para Llevar, un nuevo proyecto de Comunica. Hasta la próxima.